La Biblia, un libro venerado por miles de millones, pero a menudo incomprendido. Más allá de preceptos morales y narraciones históricas, yace un tesoro oculto, un entramado de profecías que como faros en la noche iluminan el curso de la historia. Hoy, no nos limitaremos a enumerar predicciones cumplidas. Nos sumergiremos en el contexto histórico, exploraremos la profundidad teológica y desentrañaremos el significado trascendental de 7 profecías bíblicas cuyo cumplimiento innegable revela la mano de Dios guiando el destino de la humanidad. Si eres un buscador de la verdad, un peregrino en pos de lo sagrado, alguien que anhela comprender el propósito de la existencia, este video resonará en lo más profundo de tu ser. Prepárate para un viaje que desafiará tus preconcepciones y expandirá tu horizonte espiritual. No nos detendremos en la superficie de los acontecimientos. Exploraremos las implicaciones teológicas, examinaremos las pruebas históricas y dejaremos que la palabra de Dios nos ilumine el camino. Nuestro objetivo no es imponer creencias, sino despertar la sed de conocimiento y la búsqueda personal de la verdad. ¿Estás listo para contemplar la sincronía divina manifestándose en la historia? ¿Te atreves a explorar la posibilidad de que nuestra existencia esté imbricada en un plan cósmico mayor? Entonces, acompáñame en esta exploración sagrada. Número 7. La incorruptibilidad de la palabra. Preservación, traducción y expansión universal como milagro divino. Imagina una llama tenue, protegida por manos temblorosas en medio de una tormenta implacable. Esa llama es la palabra de Dios, custodiada por un pueblo pequeño y vulnerable, asediado por imperios y perseguido por la intolerancia. Sin embargo, esta llama se niega a extinguirse. A pesar de los intentos de silenciarla, se propaga con una fuerza imparable, iluminando corazones y transformando vidas en todos los rincones del planeta. Esta imagen ilustra la profecía bíblica de la preservación y difusión universal de la palabra de Dios. El profeta Isaías, con convicción inquebrantable, declaró: «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Isaías 48. El rey David también declaró en Salmos 119:89: «Para siempre, oh Jehová, está afirmada tu palabra en los cielos». Pero la profecía no se limita a la mera supervivencia del texto. También predice su expansión a todas las naciones, su traducción a todos los idiomas, su impacto transformador en todas las culturas. Será llena la tierra del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9, proclama el profeta, vislumbrando un futuro de paz y armonía basado en la verdad divina. Considera los siguientes aspectos que hacen de este cumplimiento un verdadero milagro. La fragilidad de los materiales. Originalmente escrita en papiros y pergaminos, la Biblia era susceptible al deterioro y la destrucción. La persecución de sus custodios. El pueblo judío, responsable de preservar el Antiguo Testamento, sufrió incontables persecuciones y exilios. La censura y la supresión. A lo largo de la historia, poderosos gobernantes y religiones intentaron suprimir la Biblia, quemando copias y persiguiendo a sus seguidores. La diversidad lingüística. La traducción de la Biblia a miles de idiomas requirió un esfuerzo monumental y un don divino para superar las barreras lingüísticas y culturales. A pesar de todos estos obstáculos, la Biblia se ha convertido en el libro más traducido, vendido y difundido de la historia. Su mensaje ha trascendido fronteras y culturas, inspirando a millones de personas a buscar a Dios y a vivir una vida de propósito y significado. Este milagro de preservación y difusión universal es un testimonio elocuente de la fidelidad de Dios a su promesa. Número 6. La justicia divina en acción, Babilonia y el juicio contra la arrogancia imperial. Babilonia, la ciudad resplandeciente a orillas del Éufrates, símbolo de poderío,
riqueza y sabiduría humana. Sus imponentes murallas, sus lujosos palacios y sus intrincados sistemas de irrigación eran motivo de admiración en todo el mundo antiguo. Nabucodonosor II, su rey más famoso, se jactaba de haber construido una ciudad indestructible, destinada a dominar el mundo para siempre. Pero la Biblia, en boca de los profetas Isaías y Jeremías, proclamó un juicio divino contra la arrogancia y la idolatría de Babilonia. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, declaró Isaías, será como Sodoma y Gomorra cuando las trastornó Dios. Isaías 13:19. Jeremías, con tono aún más vehemente, advirtió, dejaré desolada la tierra de Babilonia y haré de ella posesión de erizos y charcos de agua, y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová. Jeremías 51:26. Consideremos la audacia de estas profecías. Babilonia era el imperio dominante. En el momento en que se pronunciaron estas profecías, Babilonia era la superpotencia mundial, con un ejército invencible y una economía próspera. La destrucción era total. Las profecías no predecían una simple derrota militar, sino la desolación completa de la ciudad, su conversión en un páramo inhabitable. La causa era moral. El juicio contra Babilonia no se basaba en consideraciones políticas o estratégicas, sino en su pecado de orgullo, su idolatría y su opresión de otros pueblos. El cumplimiento de estas profecías es un testimonio elocuente de la justicia divina. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia sin apenas derramamiento de sangre, cumpliendo así la profecía de Isaías, Isaías 45:1-4. Con el tiempo, la ciudad fue abandonada y saqueada, hasta convertirse en un montón de ruinas desoladas. Hoy, los arqueólogos excavan sus restos en el desierto de Irak, recordándonos la vanidad de la grandeza humana y la certeza del juicio divino. Número 5. El ungido por la providencia, Ciro y el decreto de liberación como manifestación del plan divino. En medio del sombrío panorama del juicio contra Babilonia, emerge una figura luminosa. Ciro, rey de Persia, el instrumento elegido por Dios para liberar a su pueblo y restaurar su culto. Isaías, con una anticipación asombrosa, identificó a Ciro por su nombre más de un siglo antes de su nacimiento, proclamando, «Yo soy Jehová que digo de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado». Isaías 44:28. La profecía de Isaías es aún más sorprendente si consideramos el contexto teológico. Ciro era un rey pagano. No adoraba al Dios de Israel, sino a sus propias deidades. Dios lo llama mi ungido. Este título, reservado normalmente para los reyes de Israel, se aplica a Ciro, reconociendo su papel especial en el plan divino. La liberación de Israel era un acto de gracia. El pueblo judío no merecía la liberación, sino que la recibía como un regalo de la misericordia de Dios. El cumplimiento de esta profecía es un testimonio elocuente de la soberanía divina. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia y, en cumplimiento de la profecía, decretó la liberación de los judíos cautivos y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Este acto de clemencia y justicia tuvo un impacto profundo en la historia del pueblo judío y en el desarrollo del cristianismo. El decreto de Ciro, registrado en el libro de Esdras, Esdras 1:1-4, es un documento histórico de gran importancia. Reconoce el derecho de los judíos a regresar a su tierra y a reconstruir su templo, y ordena que se les proporcionen los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea. El cilindro de Ciro, un artefacto arqueológico descubierto en 1879, confirma la política de Ciro de permitir a los pueblos exiliados regresar a sus tierras y restaurar sus lugares de culto. Número 4. El imperio helénico desvelado.
Daniel y la precisión profética sobre Alejandro Magno y sus sucesores. Daniel, el profeta que vivió en el exilio en Babilonia, recibió visiones que le revelaron el futuro de los grandes imperios del mundo. En una de estas visiones, contempló un macho cabrío que venía del occidente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:5. El ángel Gabriel, intérprete de la visión, explicó a Daniel que el macho cabrío representaba al rey de Grecia y el cuerno grande al primer rey. Daniel 8:21. Una alusión inconfundible a Alejandro Magno, el joven conquistador que, en el siglo IV a.C., lideró a sus ejércitos en una campaña relámpago que lo llevó a conquistar el imperio persa y a extender su dominio hasta la India. Daniel también predijo que el cuerno grande sería quebrado y que en su lugar surgirían 4 cuernos más pequeños. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Daniel 8:22. El cumplimiento de esta profecía es un testimonio elocuente de la capacidad de Daniel para discernir el futuro. Alejandro Magno murió a la temprana edad de 32 años y su imperio se dividió entre sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, quienes establecieron sus propios reinos en diferentes partes del mundo helénico. La exactitud de la profecía de Daniel ha llevado a algunos críticos a cuestionar su autenticidad, sugiriendo que fue escrita después de los hechos. Sin embargo, la evidencia histórica y arqueológica apoya la fecha tradicional de la escritura del libro de Daniel en el siglo VI a.C. Además, la precisión de otras profecías de Daniel, como la que se refiere a la venida del Mesías, refuerza la credibilidad del profeta y su capacidad para recibir revelación divina. Número 3. El tiempo determinado, la profecía de las 70 semanas y la revelación del Mesías Jesús. En el corazón del libro de Daniel se encuentra una de las profecías más precisas y significativas de toda la Biblia. La profecía de las 70 semanas. Daniel 9:24-27. Esta profecía, entregada a Daniel por el ángel Gabriel, revela el tiempo exacto en que el Mesías se manifestaría al pueblo de Israel. La profecía establece que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. Para entender el significado de esta profecía es necesario comprender el lenguaje simbólico de las Escrituras. En la profecía bíblica, un día representa un año, Números 14:34, Ezequiel 4:6. Por lo tanto, una semana de años equivale a 7 años, y 70 semanas equivalen a 490 años. La profecía también especifica el punto de partida para contar las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas. Daniel 9:25. Según la evidencia histórica, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes I de Persia en el año 457 a.C. Esdras 7:11-26. Si contamos 483 años, 69 semanas, a partir de esta fecha, llegamos al año 26 después de Cristo, que coincide con el inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret. La profecía también predice que el Mesías sería cortado, ejecutado, después de las 62 semanas. Daniel 9:26, lo cual se cumplió con la crucifixión de Jesús en el año 30 después de Cristo. La precisión de esta profecía es asombrosa. Daniel, 6 siglos antes de Cristo, predijo el año exacto en que el Mesías se manifestaría, sería rechazado y ejecutado.
Este cumplimiento profético es un testimonio poderoso de la divinidad de Jesús y de la inspiración de las Escrituras. Número 2. El lamento del Mesías, la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y la dispersión de Israel como advertencia divina. Jesús, el Mesías prometido, no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que también pronunció sus propias profecías sobre el futuro de Israel y del mundo. Una de las más impactantes es su predicción sobre la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío, Lucas 21:5-24. Jesús, con el corazón apesadumbrado, anunció: «Días vendrán sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Lucas 19:43-44. También advirtió a sus discípulos: «Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado». Lucas 21:20. Les aconsejó que huyeran a las montañas, pues la ciudad sería devastada y sus habitantes serían llevados cautivos a todas las naciones. Esta profecía se cumplió de manera trágica en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, bajo el mando del general Tito, sitió Jerusalén y la destruyó por completo. El templo, el centro de la vida religiosa judía, fue incendiado y derribado hasta los cimientos, y miles de judíos murieron o fueron llevados cautivos a Roma. La destrucción de Jerusalén y la diáspora del pueblo judío fueron eventos catastróficos que marcaron un punto de inflexión en la historia del judaísmo. La profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra, demostrando su conocimiento del futuro y su compasión por su pueblo. Número 1. El retorno a la tierra prometida. La restauración de Israel en el siglo XX como cumplimiento final de la promesa divina. En medio del dolor y la desolación de la diáspora, los profetas del Antiguo Testamento vislumbraron un futuro de esperanza: el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral y la restauración de Israel como nación. Isaías, Ezequiel y Jeremías, entre otros, proclamaron que Dios reuniría a sus hijos de todas las naciones y los plantaría de nuevo en la tierra prometida. Ezequiel, con vívidas imágenes, profetizó: «Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y os rociaré con agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Ezequiel 36, 24, 26. Durante siglos, esta profecía pareció imposible de cumplir. El pueblo judío, disperso por todo el mundo, carecía de un territorio propio y se enfrentaba a la hostilidad y la persecución. Sin embargo, a finales del siglo XIX, surgió el movimiento sionista, que promovió el regreso de los judíos a Palestina y la creación de un Estado judío. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se fundó el Estado de Israel, cumpliendo así la profecía bíblica del regreso del pueblo judío a su tierra. A pesar de las guerras y los conflictos, Israel ha prosperado y se ha convertido en una potencia económica y militar en el Medio Oriente. El cumplimiento de esta profecía es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios a sus promesas. El regreso del pueblo judío a su tierra ancestral es un milagro que ha sido presenciado por millones de personas en todo el mundo. ¿Una sincronía divina en la historia? Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de 7 profecías bíblicas que se han cumplido con una precisión asombrosa. ¿Son meras coincidencias? ¿Acaso la historia está guiada por el azar? ¿O hay un plan superior, un designio divino que se revela a través de las Escrituras? Te invito a meditar sobre estas preguntas,
a estudiar las Escrituras y a buscar la verdad con corazón sincero. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más contenido edificante. Y no olvides dejar tus comentarios. ¿Cuál de estas profecías te ha impactado más? ¿Crees que la Biblia sigue hablando a nuestro tiempo? Anímate a compartir tu perspectiva. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hasta la próxima.